Buenos días, queridos hermanos. Para alguien que profesa nuestra fe, un hermano o hermana, ¿es obligatorio congregarse, asistir a una iglesia? Es una pregunta que me hizo un hermano al ver uno de los videos que he publicado en este canal. Y para responder voy a partir de mi experiencia como hijo de Dios, como cristiano. En mis casi ya 30 años de vida en la fe, he vivido enormes desilusiones. Allá en mi país, en Cuba, el legalismo más absurdo envenenaba la sana doctrina y asolaba buena parte de las iglesias. Y eso, por supuesto, provocaba que muchas personas se apartaran de los caminos de Dios. En todos estos años, la prensa además se ha ensañado con nuestra fe, mostrando a pastores que se enriquecen y viven como millonarios gracias a los diezmos y las ofrendas, a otros pastores que obligan a congregaciones enteras a actuar como enfermos mentales. Recordemos, por ejemplo, aquel pastor africano que mandó a sus ovejas a salir y comer hierba para recibir la unción del Espíritu Santo, o aquel otro pastor brasileño que se encerró y obligó a todas las mujeres jóvenes a tener sexo con él para recibir la bendición de Dios. Eso, junto a la propaganda del mundo de que somos ciegos fanáticos, lejos de la realidad que muestra la ciencia, aleja a muchos que ya han recibido la bendición real, poderosa y efectiva de nuestro Padre Celestial, y también impide que otros abran sus oídos al mensaje salvador de Jesucristo. También se da el caso de que no encontremos una iglesia que defienda con resolución y fidelidad la sana doctrina. Y eso es normal en un mundo que, no podemos negarlo, está lleno de esos falsos pastores, lobos disfrazados de ovejas de los que habla la Biblia. Si tengo en cuenta todo eso, entonces me resultaría fácil decir, no, queridos hermanos, no es obligatorio congregarse, asistir a una iglesia. Pero tampoco es tan sencillo, es un tema bastante complejo. Partamos aclarando algo esencial. Dios no quiere que lo que hagamos por Él y para Él sea obligatorio. Quiere que nuestra entrega sea de corazón y que todo lo que hagamos por Él y para Él salga de nuestro corazón como una respuesta natural y espiritual a su infinito amor. Visto así, a quien pregunte si es obligatorio congregarse, debemos responder sin dudar no. Para Dios nada es obligatorio. Yo me congrego porque siento en mi corazón la necesidad de congregarme. Pero ante esa respuesta podemos recibir una réplica. Hay cristianos que van cada domingo a la iglesia, que incluso van a los cultos especiales de entre semana, que incluso ayunan y uno los ve orar. Pero cuando salen de la iglesia se olvidan de todo eso y viven como mismo viven quienes no se han entregado a Cristo. Lamentablemente hay mucho de razón en esa afirmación. Yo mismo he conocido hermanos que abren la Biblia, o mejor, leen en sus teléfonos móviles la cita bíblica que el pastor está leyendo solamente cuando están en la iglesia. El resto del tiempo la Biblia es una más de las tantas aplicaciones que se acumulan olvidadas e inútiles en la pantalla de sus teléfonos móviles. Son los que he llamado muchas veces cristianos de domingo, pero podríamos llamarlos también cristianos de iglesia. Visto eso, otra vez la respuesta sería no. No es necesario congregarse, asistir a una iglesia para ser un verdadero cristiano. Pero vayamos ahora a nuestra Biblia, que es la única verdad en la que debemos creer, no en lo que diga ningún pastor, no en lo que diga ningún hombre. Si lo que dicen no está en la Biblia o se aparta de lo que dice la Biblia, sus palabras no tienen ningún valor. Suele citarse aisladamente ese pasaje de Hebreos 10, 24, 25, donde el apóstol Pablo nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuchemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y entonces, sabiendo que nuestro Padre Celestial utilizó al apóstol Pablo para mostrarnos muchas enseñanzas de lo que es o debería ser el reino de Dios aquí en la tierra, tendríamos que decir sí, es necesario congregarnos, asistir a una iglesia, trabajar con los hermanos por el reino de Dios. Pero en ese mismo libro, Hebreos, y en ese mismo capítulo, el capítulo 10, y en el mismo pasaje de donde muchos extraen la cita anterior, Dios nos dice algo que es más poderoso todavía, más importante para Él que asistir a una iglesia. Escuchemos, ahora vamos a escuchar completamente ese pasaje, Hebreos 10, versículos del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces es que viene la cita que suele utilizarse: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En simples palabras, hermanos, no hacemos nada con ir incluso todos los días a la iglesia si no tenemos una verdadera, sólida y sostenida relación con Dios. Y para lograr esa relación es vital que lo aprendamos de una vez. Es necesario zambullirse cada día en la Biblia, leerla, escrutarla, reflexionar sobre las enseñanzas que nos da. Si usted asiste a todos los cultos de la iglesia, escucha a su pastor, pero la Biblia sigue apagada en su teléfono móvil o cerrada llenándose de polvo en la mesita de noche, lo siento, está usted más lejos de Dios que ese hermano que por distintas razones no puede o se niega a congregarse, pero que cada día busca el consejo de Dios en la Biblia y en la cercanía a Dios. En el pasaje de Hebreo que leímos es claro el mensaje que Dios nos da. Si ya Cristo con su muerte en la cruz rompió el velo que nos separaba de Dios, como ya tenemos el camino libre hacia el lugar santísimo, la única cosa que Dios pide, escuchemos queridos hermanos, es acercarnos con corazón sincero, confiados en el poder de nuestra fe, es decir, sabiendo en quién creemos porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, purificados nuestros corazones de toda mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con esa agua pura y de vida eterna que nos da Jesucristo. Y eso es una encomienda personal, íntima, una relación de entrega absoluta a nuestro amado Dios. Por esa razón, querido hermano, querida hermana, no creo que ningún hermano deba sentirse condenado o lejos de Dios o pecador si las circunstancias lo obligan o dificultan que asista a una iglesia. En esos casos es importante que te acerques a Dios por ti mismo, que hagas de tu casa, de tu cuarto, de ese sitio donde lees la Biblia y hablas con Dios, un templo donde le des el permiso para que Él reine y se manifieste con todo su poder. Si estás en ese caso y eres un padre de familia, por ejemplo, ahí está tu iglesia y tú eres el pastor de esa iglesia. Puedes empezar por ahí y pedirle a Dios que te muestre el camino a esa otra iglesia mayor, donde puedes trabajar todavía más para Dios. Son muchos los casos, incluso de pastores conocidos, probados guerreros de Dios, que comenzaron sus iglesias y su pastorado en su casa, con los miembros de su familia, porque el entorno donde vivían, o sus trabajos, e incluso la persecución estatal a su fe, les impedía asistir a otras iglesias. Ahora, queridos hermanos, no nos equivoquemos tampoco. Congregarse, asistir a una iglesia es importante. Primero, porque es difícil luchar solos por el reino de Dios. Y en una iglesia vamos a encontrar hermanos que pueden conformar junto a nosotros ese ejército de Dios para conquistar la tierra. Segundo, porque en la iglesia, a través de los cultos y otras actividades de enseñanza de la sana doctrina, podemos edificarnos, porque mediante los testimonios y las vidas de otros hermanos podemos fortalecer nuestra fe y podemos hacer en costumbre en nuestras vidas la lectura de la palabra de Dios. Y tercero, porque en la iglesia podemos sumarnos o dar nuestras propias estrategias para la misión que Dios nos da al congregarnos: salvar vidas, cumpliendo con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dio en Marcos 16:15. Allí nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios los bendiga.